Hora 14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Es el sonido de las manifestaciones que están teniendo lugar hoy en Dinamarca y también en Groenlandia contra Trump y contra su intención imperialista de hacerse con la isla ártica. Los ciudadanos han decidido salir a la calle después de que el propio Trump haya amenazado en las últimas horas con imponer aranceles a quienes se opongan a sus planes de anexionar este territorio dependiente de Dinamarca. La tensión a nivel mundial suma y sigue por culpa del inquilino de la Casa Blanca. Es uno de los puntos de atención del día en un sábado 17 de enero en el que tener un paraguas a mano es imprescindible para muchos territorios de España. A esta hora tenemos 9 comunidades en aviso naranja, amarillo por nevadas, lluvia o mala mar. Lucía Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Hay aviso naranja por nevadas durante todo el día en Ávila, Segovia y al norte de Huesca, y aviso amarillo en todo Castilla y León, excepto en Soria, también en Teruel y al norte de Navarra. Por lo demás va a estar lloviendo en casi todo el país y vendrá acompañado de tormentas. Aviso amarillo por esto en Baleares y en Cataluña, donde además está activada la alerta INUNCAT por riesgo grave de inundaciones. Precaución en el mar porque hay aviso amarillo por oleaje fuerte en todo el litoral cantábrico y naranja en la costa gallega. En cuanto a las temperaturas, entre los 0 y los 5 grados tenemos en el centro peninsular, van subiendo hacia los 10 en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y en el norte del país, y llegamos a los 16 en el Mediterráneo. ¿Cómo afectan las nevadas a la circulación? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues seguimos muy pendientes de ese temporal de nieve con aviso naranja en Ávila, Segovia y Huesca, por lo que les pedimos que se informen del estado del tiempo y las carreteras antes de circular. A esta hora permanecen afectadas por nieve 47 carreteras, 5 de ellas de la red principal, y eso sí, todas ellas transitables con precaución. En Madrid-Segovia, la A1 entre el Molar y Honrubia de la Cuesta, también en Ávila la A50 entre Ávila y San Pedro del Arroyo, ya en Madrid y Ávila la AP6 entre La Mata y San Chidrián, y en Segovia y Ávila la AP51 en Villacastín y Brieva Vicolozano, y ya por último en Segovia la AP61 entre el Espinar y Ontoria. Lo peor sigue estando en Huesca y Castilla y León, y además también les queremos pedir precaución a lo largo de la jornada por aviso amarillo por lluvias ya en Cataluña y en las Islas Baleares. Hora 14. Aida Bao. Manifestaciones en Copenhague y en Nuuk, las capitales de Dinamarca y de Groenlandia, como respuesta a las ansias expansionistas de Trump. Es como están respondiendo los ciudadanos que ven que los días pasan y el estadounidense no parece que tenga pensado bajarse del burro. Quiere Groenlandia y ahora desliza incluso que no descarta imponer aranceles a los países que se opongan a sus intenciones. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero no todo el mundo, Carlos, está de acuerdo con Trump. Mientras se producen hoy estas manifestaciones, el grupo de congresistas estadounidenses, que sigue de visita en Dinamarca, ha dado una rueda de prensa para aclarar que ellos sí quieren respetar las democracias y la soberanía de los países. Creen que Estados Unidos está perdiendo credibilidad en la OTAN. Sí, manifestaciones convocadas este sábado en la capital de Groenlandia y en 4 ciudades danesas, con paradas previstas frente a las embajadas y consulados estadounidenses. La protesta más numerosa, la de Copenhague. Allí miles de personas se han concentrado frente al ayuntamiento para exigir respeto a la soberanía de Dinamarca y a la autodeterminación de Groenlandia. Es un momento increíblemente difícil para los groenlandeses y significa mucho que tengamos un apoyo tan fuerte también en Dinamarca, ha dicho emocionada la directora de una de las organizaciones convocantes. Al mismo tiempo, en un hotel de la ciudad, los parlamentarios estadounidenses que se han reunido estos días con sus homólogos daneses y groenlandeses daban una rueda de prensa. Greenland is a part of Denmark. Denmark is our NATO ally. That should be the end of this discussion. Groenlandia es parte de Dinamarca. Dinamarca es nuestro aliado en la OTAN y ese debería ser el final del debate, ha asegurado el senador demócrata Chris Coons, que ha apostado por desescalar el tono e invertir en la seguridad del Ártico respetando la soberanía danesa. Mientras, la senadora republicana Lisa Murkowski ha dicho que apoyar a Dinamarca como aliado y amigo de confianza de Estados Unidos no puede ser una cuestión de partidos. Hora 14. El láser. Pues Trump coquetea con la idea de imponer más tarifas a Europa si no le permiten hacerse con la isla. Otra de las ideas con las que ha salido es la de comprar Groenlandia y ha puesto un precio, 700.000 millones de dólares. Pero esta cifra, Lorena Carramolino, se queda muy lejos del cálculo que hacen otras organizaciones independientes. Buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Organizaciones como el Foro de Acción Estadounidense que cifran casi 3 billones con B de dólares el precio que tendría que pagar Estados Unidos para comprar Groenlandia, una cifra que engloba a los edificios
como si se tratase de una operación inmobiliaria, y a los recursos minerales, que ya solo costarían 186.000 millones de dólares. Donald Trump estaría dispuesto a pagar solo el 24% de este presupuesto con esos 700.000 millones de dólares, un dato aportado por la cadena estadounidense NBC News, citando a fuentes próximas que trabajan en la estimación de costes. A pesar de las pretensiones de Trump de anexionarse Groenlandia, el primer ministro de la isla ha dicho esta semana que Groenlandia no está en venta y que no va a pertenecer a Estados Unidos, pongan el precio que pongan. Groenlandia es el reto que tiene ahora mismo entre manos Europa, por eso Alemania, Suecia, Noruega, Francia y Dinamarca han enviado tropas para tratar de desactivar ese discurso de Trump de que la isla no está lo suficientemente protegida de influencias externas. Mientras en Venezuela, miles de chavistas han marchado por las calles de Caracas para pedir el rescate de Maduro y su mujer, unas últimas horas en las que la opositora María Corina Machado ha regalado a Trump la medalla del Nobel de la Paz en la Casa Blanca y ha hecho público el vídeo en el que se ve cómo consiguió salir de Venezuela. Mientras, sigue aumentando allí en Venezuela, según las ONGs, el número de presos políticos que libera el régimen. Ya son un centenar. Enviado especial a la zona, Nicolás Castellano. Buenas tardes. Hola Ida, ¿qué tal? Buenas tardes. 2 semanas después del ataque a Caracas y la captura de Maduro, Venezuela sigue en esta nueva etapa política, como la ha definido esta semana su presidenta encargada, que sigue dando pasos de apertura, como le reclama sobre todo la Casa Blanca. Lo último, se eleva a 100 el número de presos políticos liberados desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunció lo que definió como un gesto para la paz. En las últimas horas han sido excarcelados otros 18 presos, según ha actualizado esta madrugada hora local, mediodía en España, Foro Penal, la principal ONG que acompaña a la familia. Alfredo Romero, su presidente. Seguimos pues esperando la excarcelación de otras personas. Los familiares siguen en las puertas de muchos centros de reclusión y hay mucha angustia. Hay una oportunidad importante para un proceso, repito, no solo un gesto de excarcelación de presos políticos, sino no continuar con el sistema represivo que ha venido pues acosando a la población venezolana. Todo esto después de la visita del director de la CIA a Caracas, de la reanudación de los vuelos de deportados desde Estados Unidos e incluso de la coincidencia ya en los argumentos para justificar esta especie de transición en Venezuela con los mismos que gobernaban con Maduro. Trump apeló a que no se podía repetir el error de Irak, un argumento muy parecido al usado por Tarek William Saab, el fiscal general venezolano. El enemigo tal vez lo que quería era que hubiese un baño de sangre en este país, hubiese esa lucha fratricida que se dio en Irak y en Libia, recuerden, por eso les hablé de ello. Aquí no ha ocurrido ni va a ocurrir, porque este es un pueblo que sabe hacia dónde va y de dónde hemos venido. Y a todo esto hay que sumar la noticia que publica hoy Reuters. El supuesto hombre duro del régimen, Diosdado Cabello, negoció antes de la caída de Nicolás Maduro y sigue en contacto con enviados de Estados Unidos. Nico, gracias. Hasta luego. Y después está Irán. Las fuerzas de defensa aérea del país están en estado de alerta este fin de semana porque nadie asegura que Estados Unidos no vaya a atacar en cualquier momento, por mucho vaivén diplomático de Trump, que un día parece decidido a hacerlo y otro algo menos. Mientras, el líder supremo Ali Jamenei ha señalado a Trump esta mañana como responsable, dice, de los más de 3.400 asesinados en las protestas. Siguiendo la situación allí en Irán está nuestra compañera Nuria Garrido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A Trump precisamente hoy ha querido dirigirse el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en un encuentro religioso con miles de personas en Teherán y le ha señalado como culpable de las víctimas y daños que han dejado las protestas. Jamenei insiste en que en estas movilizaciones había agentes extranjeros de Estados Unidos y también de Israel para desestabilizar el país y así justificar una intervención militar. Y advirtió que no quieren llevar el país a la guerra, pero insistió textualmente en que los criminales del complot estadounidense no quedarán impunes. Y en Irán, según medios locales, en los últimos 4 días no se han registrado protestas importantes, pero el Internet sigue sin funcionar desde hace ya más de una semana, mientras las ONGs han elevado ya a más de 3.000 los muertos por estas manifestaciones. Allí en Irán, Trump se ha posicionado del lado de los manifestantes que quieren que caiga el régimen de los ayatolás, pero hemos visto en otros países como Venezuela que el presidente tiene muchas veces intereses ocultos detrás de esas supuestas intenciones de restablecer el orden democrático en el país. En Venezuela, la prioridad de Washington es el petróleo y
¿Y en Irán cuál es? Almudena Lopesino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Irán es un país que cuenta con recursos como los hidrocarburos, el petróleo, tiene de hecho la tercera reserva de crudo más grande del mundo, o los minerales. Se sitúa al norte del Golfo Pérsico y muy cerca del Estrecho de Hormuz, por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial. Así que esto es básicamente lo que está buscando Trump en Irán. Haitham Amira Fernández es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Controlar ese flujo y ese comercio y cómo va hacia otros países y regiones del mundo, sobre todo pensando en China, en Asia. Pero también Irán cuenta con una posición... Aunque ahora el régimen iraní esté cuestionado por una parte de la población, cuenta con el apoyo de otros actores de influencia. No es un régimen que dependa de una sola persona. No va a ser un paseo fácil para ninguna potencia que quiera controlar el país y sus recursos, porque también cuenta todavía este país con una capacidad de respuesta. Lo demostró en el pasado mes de junio, en la guerra de 12 días entre Israel e Irán. Y que acabó con un ataque puntual de Estados Unidos a las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán. Y en este contexto entra el programa nuclear de Irán. Trump terminó con el acuerdo anterior nada más llegar a la Casa Blanca en 2017 y está por ver si se deja arrastrar por Israel, que lleva 3 décadas diciendo que están a punto de lograr la bomba nuclear. Es algo que también ha intentado durante todo este tiempo Netanyahu, arrastrar a los sucesivos presidentes de Estados Unidos a que atacaran a Irán para derrocar a su régimen. Para Amira Fernández, Donald Trump no puede llevar a cabo una incursión terrestre, comprometería la estabilidad de la zona, incluso de sus propios socios. Otra de las grandes noticias del día es la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La firma oficial se va a producir en Paraguay esta tarde y a la espera de que el Parlamento Europeo dé el ok definitivo, que se da por hecho, el acuerdo supondrá la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de 720 millones de personas. Los agricultores europeos siguen con sus protestas. También aquí en España, porque aseguran que este acuerdo les deja en desigualdad de condiciones con los productos latinoamericanos. Con Sira Valdés analizamos las consecuencias que tendrá este acuerdo para la economía española. El acuerdo que la Comisión Europea firma hoy con el Mercosur abre nuevos mercados para las empresas españolas, de los que se beneficiarán especialmente industrias como la de la automoción y la de las energías renovables, y también determinados productos agroalimentarios como el aceite de oliva, el vino o el porcino, pero lo que preocupa al campo español es el flujo inverso. Productos como el vacuno, la remolacha o la miel, producidos allí, también estarán exentos de aranceles y llegarán a nuestro país con precios más bajos contra los que dicen no podrán competir Cristóbal Cano de UPA, Miguel Padilla de COAG y Pedro Barato de Asaja. Lo que están haciendo es vendiendo al sector agrario por calderilla. Rechazamos el acuerdo Mercosur en su forma actual, porque tiene un impacto sobre la viabilidad del sector agrario muy negativo. Hay que ser especialmente beligerantes con el efecto que pueda hacer a cualquier sector agrícola o ganadero. El acuerdo, que todavía tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo, también permitirá que las empresas españolas accedan a contratos públicos en igualdad de condiciones que las compañías locales. Cuando esté plenamente implementado, supondrá un incremento adicional del 0,2% del PIB y un 0,1% en el empleo, según un informe oficial. Las exportaciones aumentarán un 0,4% y las importaciones un 0,2%. Pues sobre ese acuerdo con Mercosur hemos hablado hoy con el ministro de Agricultura en la SER en Andalucía. ¿Qué dice Luis Planas? Belu Jiménez. Ha dicho que Mercosur es una oportunidad y una necesidad si España y Europa quieren seguir siendo una potencia agroalimentaria. Además, ha destacado algunos de los productos españoles que pueden tener ventajas con el acuerdo. Tenemos oportunidades pues muy significativas en el caso del aceite de oliva. Tenemos también oportunidades en el vino, tenemos oportunidades en el porcino, en otros productos agroalimentarios transformados. Ha explicado también que el acuerdo protege a nuestras denominaciones de origen y ha dicho que la capacidad de compra de nuestro sector ganadero va a mejorar en relación a productos como la colza, que es fundamental para nuestra ganadería. Sobre la protesta que está despertando en el sector, ha dicho que escucha y respeta todas las opiniones, pero que no hay razones para que sean reticentes. Ha recordado que los productos van a tener que cumplir los mismos controles que en la Unión Europea y han destacado que las cláusulas de salvaguardia son algo excepcional en este acuerdo. Y también porque hemos establecido unas cláusulas de salvaguardia
absolutamente extraordinarias. No porque haya un temor mayor, sino porque objetivamente nos ha sido solicitado y yo creo que es oportuno y España lo ha apoyado. También ha recordado el ministro que son las decisiones que está tomando, que sobre las decisiones que está tomando Estados Unidos, Mercosur pretende romper el multilateralismo y ha recordado que este acuerdo es del 25% del PIB mundial. Esto sobre las consecuencias económicas, pero ese acuerdo con Mercosur tiene también efectos geopolíticos. En un momento en el que Estados Unidos trata de aislar a la Unión Europea, Bruselas afianza así su alianza con Latinoamérica. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. El de Mercosur es un acuerdo estratégico en un escenario de profundos cambios globales y además es clave ahora que el tradicional aliado, Estados Unidos, con el que mantenemos la relación comercial más grande del mundo, está utilizando el comercio como un arma arrojadiza. Es estratégico primero por su volumen. Estamos hablando de un mercado de más de 700 millones de personas y segundo porque consolida la estrategia de Bruselas para diversificar sus mercados, una apuesta económica y también geopolítica. Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional del Instituto de Gobernanza Democrática. Abre la vía exactamente a lo contrario de lo que busca Trump, ¿no? Que es acabar con el multilateralismo, ¿no? Y frente a abrir por nuestra parte una idea de multilateralismo inclusivo en el que no solo tenga socios comerciales, ¿no? Sino que haya una manera de entender las relaciones internacionales, las relaciones comerciales. Un ejemplo de nuevos socios potenciales es la India, a donde viajará von der Leyen a finales de enero, una potencia con la que se está ultimando un acuerdo comercial. Pero es una senda en la que en realidad Bruselas lleva tiempo trabajando, con más de 40 acuerdos firmados, como el de México, que se acaba de revisar, o el suscrito con Chile y que entró en vigor hace ahora un año. Hora 14, en la SER. Aida Bao. La política aquí en casa sigue todavía con la financiación de las comunidades autónomas como uno de los temas centrales. Alberto Núñez Feijóo no desaprovecha ninguna ocasión para criticar la propuesta del gobierno, aunque eso sí, no dice ni una palabra de qué le parece que Trump esté ahora trabajando tranquilamente con el chavismo o de que el estadounidense quiera comprar Groenlandia. Adrián del Pozo, ¿qué ha dicho Feijóo sobre financiación? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues desde Huesca, en plena precampaña aragonesa, el líder del PP ha seguido insistiendo en esa respuesta que los populares han dado al modelo de financiación desde que fue anunciado, que no les gusta nada y que es una prebenda del gobierno a los independentistas para mantenerse en el poder. ¿Cuánto tiempo y cuánto cuesta seguir o poder seguir en el gobierno de la Moncloa? Y lo que ha hecho es comprar más meses de gobierno. Contesta desde el gobierno la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, critica que el PP ataque su propuesta sin tener otra alternativa. Aquí la pregunta es si realmente es que el Partido Popular alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a la sanidad pública y a la educación pública, porque mi sospecha es que no. Mañana el PP reúne a sus varones en Aragón para mostrar un frente común contra la propuesta del gobierno. Y mientras en la izquierda del PSOE, Adrián, siguen evidenciando que los puentes entre las diferentes formaciones políticas cada vez están más rotos. Porque en las últimas horas hemos sabido que Izquierda Unida ha dado por enterrado a Sumar y hoy su líder Antonio Maillo pone voz a esa idea, aunque lo hace de forma más tibia. Habla de nuevas alianzas. Llevamos tiempo explorando la posibilidad de un acuerdo que nos lleve a las mejores condiciones a las próximas elecciones generales. Y uno de los partidos que podría entrar a formar parte de esas alianzas es Podemos. Su secretaria general no ha querido contestar a esa posible, nueva y enésima unidad de la izquierda. Estamos a otra cosa, dice. Es que nosotras ahora mismo no tenemos ese debate, nosotras estamos en la tarea. Creo que es evidente que solo hay una izquierda en este momento que está defendiendo lo que hay que defender. Declaraciones de Yone Belarra, nuestros compañeros de Radio Zaragoza. Pues seguimos con la política, en este caso en Castilla y León. Allí ya tienen fecha para sus elecciones autonómicas, van a ser el próximo 15 de marzo. Alfonso Fernández Mañueco agota así la legislatura con la incógnita de cómo va a ser ahora la relación con la ultraderecha en caso de ganar. Recordemos que no han podido sacar adelante los presupuestos por la incapacidad del PP de ponerse de acuerdo con los ultras. Radio Valladolid, Eva Marín, buenas tardes. Buenas tardes, lo dijo cuando rompió el acuerdo de gobierno con Vox y con la convocatoria de elecciones el 15 de marzo. Alfonso Fernández Mañueco cumple ese objetivo de terminar la legislatura agotando en su totalidad el margen legal para la firma del decreto de convocatoria de los próximos comicios, que por segunda vez celebrará en solitario, pero esta vez con la particularidad de que habrá habido elecciones autonómicas previas en Extremadura el 20 de diciembre y el 8 de febrero en Aragón. Finalmente Mañueco ha elegido la fecha límite y los castellanos y leoneses iremos a las urnas el 15 de marzo para elegir 82 procuradores, uno más que actualmente tras ganar un escaño por Segovia por el incremento de población en la provincia. El lunes habrá Consejo de Gobierno de la Junta para después en rueda de prensa comunicar la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes de Castilla y León, dando por concluida la legislatura.
Y en Badalona, en la provincia de Barcelona, hoy se cumple un mes del desalojo masivo de 400 personas migrantes por parte del Ayuntamiento del Popular García Albiol, que dejó en la calle a todas estas personas que se refugiaban en un instituto abandonado. Después del desalojo, una parte de esas personas fue atendida por las entidades sociales, pero hay muchas que se quedaron sin alternativas viviendo en la calle. Vamos a Radio Barcelona. ¿Cuál es la situación en Badalona para estas personas un mes después? Ferran Dalmau, buena tarde. Buena tarde. Ayer hubo una reunión entre los servicios sociales del Ayuntamiento y las entidades que atienden a los desalojados, y fuentes presentes en esta reunión cuentan a la SER que el consistorio continúa sin tener ninguna intención de realojar las personas que se refugian ahora mismo debajo del puente de la C31. Albiol cumple la amenaza que hizo en pleno desalojo. Badalona no va a gastar ni un solo euro en darles vivienda. Y no ha ofrecido una alternativa de vivienda a ninguno de los 400 que se calcula que dormían en el B9. A más de la mitad de esas personas se les ha perdido la pista, del resto, un centenar, 104 concretamente, han sido reubicados temporalmente durante la temporada de frío, según datos a los que ha tenido acceso la SER. El resto continúan repartidos por la calle en Badalona. Hora 14. Aida Bao. Y de los tribunales, esta semana se ha levantado el secreto de sumario del último tomo del caso que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Y los escritos del fiscal apuntalan las irregularidades del juez Peinado en la instrucción. Pedro Jiménez. La última entrega del sumario del caso Begoña recoge otros 4 recursos del fiscal contra lo que llama anómala investigación. José Manuel San Baldomero reprocha al juez Peinado que haya pedido informe a la Complutense sobre si hace falta algún tipo de cualificación para firmar pliegos como los que firmó Begoña Gómez. ¿Cómo puede acordarse esta diligencia cuando se viene sosteniendo la respuesta afirmativa desde hace un año? No resulta aceptable hacerlo a estas alturas, dice en uno de sus escritos. El Ministerio Público censura que el juez acuerde de oficio diligencias porque en el procedimiento de jurado tienen que hacerlo las partes, pero se nos ha dicho que el juez es soberano y es a quien le corresponde dirigir el procedimiento, se queja. El fiscal también revela irregularidades en los recursos que terminaron con el archivo de la investigación al delegado de Gobierno en Madrid. Juan Carlos Peinado se negó a resolver los que se le presentaron porque Fiscalía fue directamente a la Audiencia de Madrid. San Baldomero escribe que esta es una decisión que carece de precedentes, anómala, una dejación de funciones. En Portugal viven hoy un sábado de jornada de reflexión antes de lo que va a suceder mañana, que según los sondeos son las presidenciales más ajustadas de la historia portuguesa. Los números dicen que se podrían confirmar ya una ruptura definitiva del bipartidismo. La pluralidad de nuevos partidos y candidaturas, casi todos de derechas, muestran un cambio fundamental en el electorado portugués. Corresponsal Brais Suárez. Pues sí, porque Portugal lleva 2 años votando cada pocos meses y la tendencia es clara, una ruptura del bipartidismo que se ha confirmado sobre todo en las elecciones legislativas, la ultraderecha ya es la segunda fuerza en el Parlamento, y también en las locales y en las europeas. Mañana comprobaremos si esto también aplica a la jefatura de Estado, como de hecho ya apuntan los sondeos. Además, el analista y exdirector de la entidad reguladora de medios de comunicación, Carlos Magno, nos comenta otros cambios estructurales. El sistema político en Portugal y el equilibrio entre las diversas fuerzas está cambiando completamente. Creo que si la izquierda tiene en este momento el 40% del electorado, la derecha ya tiene el 60% de los votantes. Lo que significa que se alteró completamente el paisaje político en Portugal y tenemos nuevos elementos, nos ha dicho. Se refiere, claro, a la ultraderechista Ventura, pero también al liberal Cotrín de Figueiredo o al almirante ex jefe de la Armada Enrique Gouveia Melo, que llegan con opciones de disputar la victoria. Y en la Franja de Gaza, las autoridades denuncian que Israel ha continuado atacándoles a pesar de estar en vigor un alto el fuego. Son casi 500 personas asesinadas por el ejército de Netanyahu, con la Junta para la Paz que va a dirigir la reconstrucción ya montada. En esa junta van a estar, entre otros, el ex premier británico Tony Blair o el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Lucía Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. También están invitados los presidentes de Egipto, Turquía y Argentina. Se trata de la segunda fase del acuerdo de paz firmado el pasado 10 de octubre. La primera fase consistía en un alto al fuego que, como has dicho, Israel no ha parado de vulnerar. Han matado a casi 500 personas durante 82 de los 97 días que ha durado la fase. Ahora, para la segunda etapa, Trump está reuniendo esta Junta de la Paz junto con un plan de 20 puntos en el que pretenden pasar del alto el fuego a la desmilitarización, conseguir una gobernanza tecnocrática y la reconstrucción de la Franja de Gaza. Mientras tanto, este es el sonido del funeral que se ha celebrado esta mañana en Ramala para un niño de 14 años asesinado esta noche por soldados israelíes después de una noche de incursiones en varias ciudades de Cisjordania.
Y también Estados Unidos retoma hoy con Ucrania en las conversaciones para un acuerdo de paz con Rusia. Mientras, sobre el terreno, Kiev y Moscú han acordado que no haya ataques en la central nuclear de Zaporilla durante las próximas horas para poder repararla. John Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Preocupa y mucho la seguridad de una central nuclear que es la mayor de Europa y que está en pleno frente de guerra, expuesta a ataques cruzados. En repetidas ocasiones, la central ha sufrido daños. El último, este pasado 2 de enero, cuando se dañó el sistema de reserva energética. Es por eso por lo que se ha alcanzado ahora ese alto al fuego local, el cuarto desde que comenzara la guerra, para poder reemprender labores de reparación. El Organismo Internacional para la Energía Atómica alerta de que se está jugando con fuego. Recuerdan que el buen funcionamiento del suministro energético es vital para evitar una liberación de sustancias radioactivas. Y en Estados Unidos sigue la represión también política por la violencia del Servicio de Agentes Antiinmigración en las calles. El gobierno de Trump ha abierto ahora una investigación a las autoridades del estado de Minnesota. Los acusa de obstaculizar a los agentes federales. Natalia Santamaría, buenas tardes. Buenas tardes. Trump responsabiliza al alcalde de Minneapolis y al gobernador de Minnesota de dificultar la actuación del ICE. Ambos demócratas han denunciado en varias ocasiones los abusos de fuerza por parte de los agentes de inmigración. Ayer el alcalde Jacob Frey se ha referido a su presencia en la ciudad como una invasión. Unnecessary abuses of force. This is an invasion for the sake of creating chaos by our own federal government. This is not about safety. Mientras, Trump amenaza con aplicar la ley contra las insurrecciones que le permitiría desplegar tropas del ejército en la ciudad. Allí la población lleva organizando protestas casi diarias desde el asesinato a la estadounidense Rene Good el pasado 7 de enero. También esta semana un agente ha disparado contra un inmigrante venezolano que quedó herido tras resistirse a ser arrestado en un control de tráfico selectivo. Hora 14. Aida Bao. Julio Iglesias, una de las grandes figuras de la música en español a nivel mundial, ha visto cómo esta semana su expediente y su reputación recogían una gran mancha por la denuncia que han hecho en el diario.es y en Univisión varias trabajadoras que estuvieron a sueldo para él. 2 trabajadoras domésticas, una doméstica, otra fisioterapeuta, que describen todo tipo de humillaciones en sus casas, con agresiones físicas y sexuales incluidas, acusaciones que el cantante ha tardado 3 días en negar. Julio Iglesias es el último, pero no es el único. Otros artistas de renombre internacional han sido acusados e incluso condenados por agresiones físicas y sexuales, derrumbando el mito que habían conseguido crear a su alrededor. Guillermo Durán. Uno de los precedentes más conocidos de Julio Iglesias es el de Plácido Domingo. En 2019, más de una veintena de mujeres acusaron al tenor de comportamientos inapropiados. Aunque el caso nunca llegó a los tribunales con una denuncia formal, el cantante pidió perdón públicamente y luego matizó sus disculpas. Pedir disculpa no significa haber cometido un abuso. Otros cantantes, como Diego El Cigala, sí que han sido condenados. Esto dijo el cantante en 2021, tras declarar por las denuncias de malos tratos que presentó su exmujer. Pues nada, seguro que son los dineros. Siempre quieren dinero las mujeres. Finalmente, el cantaor fue condenado por la Audiencia de Cádiz a 2 años de cárcel. En el ámbito internacional, el cantante Jay-Z y el rapero Puff Daddy fueron denunciados en 2024 por una supuesta violación a una niña de 13 años en el 2000. La denuncia fue retirada meses después, aunque Puff Daddy sí que fue condenado en 2025 a más de 4 años de prisión por transportar a personas para ejercer la prostitución. Y otro de los escándalos más recientes ha sido en el mundo del rap español de la mano de los gemelos Ayas y Pro. Tus novias te avisaron que por más que te aguantaron no son de tu propiedad. Más de 80 testimonios anónimos relataron a través de la cuenta de Instagram Denuncias Granada haber sufrido supuestas agresiones, sumisiones químicas y maltratos físicos y psicológicos por parte de los raperos. Todo esto no solo es mentira y disparate, es una locura y una crueldad ya lo que nos están haciendo. Aunque a día de hoy no existen denuncias formales ni juicios contra ellos. Y hoy terminamos con los premios del cine europeo que se entregan esta noche en Berlín, con presencia importante este año de 2 películas españolas. Allí está José Manuel Romero. Oliver Lassay y Albert Serra, 2 de los autores más radicales de nuestro cine, habituales del Festival de Cannes, han dado el salto esta temporada a las grandes galas de premios. El director gallego es uno de los favoritos a los galardones del cine europeo con Sirat y con permiso de la noruega Valor Sentimental y la película del iraní Jafar Panahi. Las 3 están también en la carrera por los Oscar. Siempre me dicen, bueno, Sirat es una película que no se podría hacer en Hollywood en la vida. Claro, yo les digo, pues es que en Europa tampoco.
sea, somos conscientes todos de que Sirat es un pequeño milagro, ¿no? Albert Serra compite aquí en Berlín con Tardes de Soledad, el polémico documental sobre la tauromaquia. El catalán defiende el riesgo del cine europeo frente a Hollywood. Artes europeas, cultura europea, todo esto es muy vanguardia todavía, ¿no? La gente intenta copiarnos y llegar a este nivel y aún así continuamos siendo los mejores, ¿no? Y el fracaso de la Unión Europea es que solo hicieron una unión económica que ni siquiera lo es, porque es un desastre. Y la representación española la completa Olivia y el terremoto invisible, la película de animación de Irene Iborra, la primera directora de nuestro país, con un largometraje en stop motion, una historia de desahucios y pobreza infantil. Así nos vamos, que pasen muy buena tarde. Adiós.